ponemos grabar, y voy a compartir el trabajo, ¿sí? que tenían que hacer, ¿sí? Si tienen alguna duda, alguna pregunta mientras vayamos viendo el trabajo, le pido que me frenen y lo compartimos. El trabajo era un poco sobre esta unidad 1 que habíamos charlado, ¿sí? La primera parte era relacionado a la biología, qué era la biología, y qué eran las diferentes ramas que la componen, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto esto de las ramas o de las disciplinas? Acá mencioné algunas: la microbiología, la micología, la zoología, la botánica, la antropología biológica, la biología molecular, la bioquímica, ¿sí? Anatomía, histología, todas cosas que habíamos mencionado. En todo este texto es como que hablaba un poco sobre qué estudiaba cada disciplina o cada rama, ¿sí? Y acá abajo, acá tienen una fotito, ¿sí? Nada, simplemente para agregarles alguna foto. Esto es una foto tomada desde un microscopio, ¿sí? Es una hoja de una planta vista en el microscopio. Cada una de estas es una célula, ¿sí? Bien. Y más acá abajo estaba un apartado que hablaba específicamente de la biología y la ecología, porque acá se hace una diferencia en donde había algunos autores que consideraban a la ecología como parte de la biología, y había otros que decían que no, que la biología es parte de la ecología, ¿sí? Eso se explicaba acá en este apartado. Como sé que no todos todavía entregaron el trabajo y le vamos a dar la oportunidad de que lo puedan hacer solos, solo les aclaro eso, ¿no? O sea, voy a como explicar el trabajo, por así decirlo. Pero bueno, nada, simplemente en este apartado hace esa diferencia, ¿sí? Y una de las preguntas estaba relacionada a eso. Después, más acá abajo, habla un poquito sobre la biología evolutiva, los fósiles, ¿sí? Esto es un fósil de un molusco que se llama amonite. Es un molusco marino, o sea, está en las profundidades de los océanos, y es muy loco, pero se han encontrado amonites fósiles, o sea, este animal ya no existe más hoy en nuestros días, todos los que se encuentran son fósiles, pero se encontraron amonites arriba de las montañas, arriba de la Aconcagua en Mendoza, se encontraron amonites. Lo cual hace suponer que hace miles de millones de años atrás, esas montañas estaban debajo del agua, ¿sí? Entonces, los amonites fueron muriendo, quedaron depositados en la roca, y luego se crearon las montañas, y con ellas los amonites subieron arriba de la Aconcagua, digamos. Bien, estamos ahí, está la Prece, genial. Ahí estamos, profe. Hola, Prece, ¿cómo va? Ahí, Buenísimo. Genial, muchísimas gracias. Escuchen, chicas, y acá le pueden preguntar a la profe con la cámara. Bien. Profe, chicos, que no anda el internet acá, pero este anda, así que... Ok. Bueno, buenísimo, gracias. Ok. Bien, entonces, estábamos acá con las chicas repasando un poco el trabajo que tenían que hacer, ¿sí? Estábamos viendo un poquito esta primera parte. Y, bueno, más acá abajo tenían las primeras dos actividades, ¿sí? La primera era, ¿cuáles son las diferencias entre el término biología, ciencias biológicas y ciencias naturales? Obviamente no es lo mismo decir biología que decir ciencias biológicas que decir ciencias naturales, así que había como que buscar un poquitito qué significaba cada término. Estaban los powers que nosotros vimos también, y después, bueno, ¿qué ciencias componían a lo que se llaman ciencias naturales? Eso también estaba en el power que vimos. Así que era una actividad, la número 1, que se componía de 2 preguntas. La número 2 también se compone de 2 preguntas y planteaba esto que recién mencionábamos, ¿no? Los científicos que consideran que la ecología forma parte de la biología, ¿por qué piensan eso, no? Y los que entienden al revés, los que dicen que la biología es parte de la ecología, bueno, ahí nuevamente teníamos que ir a este apartado, ¿sí? A este que está acá,
leerlo, tratar de comprenderlo y elaborar una respuesta. ¿Sí? Está acá la respuesta, Profe, básicamente. Sí. profe, ¿usted de qué punto parte? ¿De que la biología es parte de la ecología o la ecología es parte de la biología? Bien, ¿me preguntás mi opinión? Digamos. Sí, Y yo opino que la ecología es parte de la biología. Para mí la biología es una ciencia más grande, ¿sí? exacto. Que involucra a otras disciplinas, pero sin embargo hay autores, hay naturalistas o biólogos que no opinan eso. De hecho, hay biólogos que dicen que, bueno, esto qué sé yo, por ejemplo, sí, bueno, el ejemplo que iba a poner es este de la ecología, que dicen que la ecología es algo tan grande y estudia esto de que los seres vivos se relacionen entre sí, se relacionen con el ambiente, que de hecho es como más grande. Ahí ya al estar estudiando la ecología ya estoy estudiando la biología, ¿no? Por eso es como que algunos consideran que la ecología es más grande y abarca, tiene dentro de su bolsita de gatos a la biología, y hay otros que piensan lo opuesto. Yo personalmente considero que la biología es una ciencia más grande y abarca a la ecología y abarca a otras disciplinas, porque biología es el estudio de la vida. Entonces, el estudio de la vida involucra muchas cosas, no solamente la vida en relación a la naturaleza, ¿no? Sino también cómo se transmite esa vida, que es la genética, cómo se estudia esa vida, que es la sociobiología. O sea, hay como decir estudio de la vida es muy amplio, es más amplio que decir ecología, digamos. Pero esa es mi opinión, ¿no? En el texto acá estaba citado las dos opiniones, de los dos grupos, digamos, de autores, ¿no? O sea, ustedes simplemente tenían que ponerlo en la respuesta. Nada, súper fácil. Bien, y después teníamos esta segunda parte del trabajo que estaba relacionada al método científico, ¿sí? Acá simplemente les había puesto como un resumen sobre qué planteaba cada uno de los pasos del método científico, ¿sí? A modo de resumen para que lo tengan presente. Y dentro de esta segunda parte, el primer punto hablaba sobre explicar la diferencia entre hipótesis y ley, porque obviamente que no es lo mismo, ahí tienen que buscar un poquito qué era cada una, y después escribir un texto sencillo que contenga los pasos del método científico. Acá tuve dos tipos de respuestas y las dos estaban bien. Por un lado, algunos de ustedes me volvieron a escribir esto que está acá, lo cual está bien porque es un texto, ¿no? Esto escrito en forma de texto, que explicaba los pasos del método científico, o sea que estaba bien, y otros de ustedes me armaron como una situación parecida a la que explicamos del tsunami, ¿se acuerdan? El de miro las olas, veo que cambia de comportamiento, infiero el tsunami, lo pongo a experimentación, que habíamos explicado en clase. Algunos de ustedes me hicieron una situación así, lo cual también está perfecto, porque a medida que iban explicando la situación, me iban explicando los pasos del método científico. Así que cualquiera de las dos formas de hacerlo está perfecto. Bien. Y luego hablábamos de dos casos, ¿sí? El primer caso, el A, era el trabajo científico de Alexander Fleming, el cual explicaba un poquito qué fue lo que hizo Fleming relacionado a la penicilina, al hongo Penicillium, ¿sí? Y cómo ese hongo actuó sobre las bacterias que estaba trabajando Fleming. Y acá tenemos que responder qué suponemos nosotros que razonó Fleming sobre las sustancias que producían los hongos, ¿no? Después de leer este texto teníamos que responder esa pregunta. Y luego en esta parte explicaba un poquito sobre cómo actuó Fleming, entonces nos tocaba responder a través de qué paso, ¿sí?, de la experiencia o del método científico comprobó Fleming que la muerte de las bacterias se debía a la sustancia producida por el hongo, ¿no? ¿Qué paso de todos los métodos científicos correspondía a la experiencia que hizo Fleming? Bueno, muchos la pudieron responder. Y finalmente la pregunta 3 es, esta observación, todo esto que hizo Fleming, ¿no? ¿Permitió validar o permitió descartar la hipótesis o predicción que hizo? ¿Sí? Y ahí ustedes tenían que poner si había permitido validar o descartar su hipótesis. Súper fácil. Y la parte B hablaba sobre el viaje del salmón plateado, planteaba de que
existe una especie que es el salmón plateado, que incuba los huevos en el agua de algunos arroyos, pero es como que los incuba en la parte, en diferentes lugares del arroyo, digamos, ¿no? En uno incuba los huevos y en el otro o sea, en el otro lugar nace los huevos, ¿sí? No es en el mismo lugar. Entonces, tardaban estos salmones 5 años en crecer, en alcanzar la madurez sexual, y cuando tenían que volver al lugar en donde nacieron para volver a poner sus huevos, que era un lugar diferente al cual habían nacido y se habían desarrollado, ¿cómo podían llegar? ¿No? ¿Cómo saben los salmones a qué lugar del río tienen que ir a poner sus huevos? ¿No? Entonces, en base a esto, se habían hecho 3 experiencias, se plantearon 3 hipótesis distintas y se hicieron 3 experiencias distintas. La primera hipótesis hablaba sobre que los peces, estos salmones, encontraban el arroyo natal, donde habían nacido, a través de objetos que vieron, ¿sí?, cuando bajaban hacia el mar, y otros, y obviamente que los podían reconocer 5 años después cuando volvían al arroyo. La segunda hipótesis era que podían reconocer el sabor del agua, ¿sí?, que percibían en el arroyo, a diferencia del mar. Y la tercera hipótesis hablaba sobre el olor del agua. Entonces los científicos pusieron a prueba las 3 hipótesis, en donde utilizaron 1000 salmones, ¿sí? Para comprobar la primera hipótesis, le taparon los ojos, ¿sí?, a 1000 salmones pequeños, que bajaban hacia el mar, cosa de que no pudieran observar los objetos que estaban en el arroyo, y después de estos años, cuando los peces volvieron hacia el arroyo natal, se contaron que de los 1000 pudieron llegar 130. ¿Sí? Acá lo vemos en el gráfico, solamente retornó el 13%, 87% no pudo volver. En la segunda hipótesis, lo que se impedía era la percepción del gusto de 1000 salmones, y en el gráfico se observaba que no retornaron el 91%, ¿sí? O sea, solo retornó el 9%, y en la tercera hipótesis, ¿sí?, se bloquearon los sacos olfatorios de estos salmones y se observó que retornaron el 85% y no retornaron el 15%. Tengo que hacer una salvedad acá, y es que acá me quedaron invertidos los colores, así que no se guíen por los colores, porque no pude, no sé por qué, no pude hacer que tengan los colores que tenían acá arriba, así que no se guíen por eso, guíense por los datos, ¿sí? O sea, retornó el 85% y no retornó el 15%. Entonces, ¿cuál es el planteo del problema? ¿Sí? Ustedes tienen que plantear cuál es el problema, y bueno, nada, a partir de estos resultados que se registraron, indicar cuál hipótesis es la válida y cuáles se descartan. Hay una sola hipótesis que es la correcta, digamos, y las otras 2 se descartan y tienen que explicar por qué. ¿Sí? Bien, ¿dudas, preguntas sobre el trabajo que tenían que hacer? No quise dar muchos datos porque, bueno, hay compañeros que todavía no lo entregaron, compañeras. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, cualquier duda o pregunta que tengan, me pueden consultar. Tienen tiempo de entregar el trabajo todo el año, ¿ok? Yo no pongo una fecha límite para entregar los trabajos. Lo que pasa es que como vamos a hacer muchos trabajos en el año, yo les sugiero que los vayan entregando a medida que los vamos haciendo, porque después se le van a juntar. Y después estamos a fin de año a full haciendo los trabajos. Entonces, les digo porque ya pasó el año pasado, entonces para que no les pase a ustedes también, es mi sugerencia. ¿Ok? Después ustedes hacen... Profe, Sí, cuando nos dice planteo del problema, sí, tendríamos que formular una pregunta como en el método científico. exacto. Una hipótesis nuestra. ¿Cuál sería el planteo del problema acá? Ver con cuál de los sentidos los salmones retornan a su... Perfecto. Sí, sí, Ahí exacto. está. El planteo del problema es cómo los salmones saben, ¿sí? O sea, cómo saben dónde está su arroyo natal.
¿no? O Exacto. sea, ¿cómo seguían? ¿Por qué seguían? ¿Sí? Sí, genial. Bien. Buenísimo. Ok, ahí está Melanie. A ver. Y Moreque. Ahí está. Bien. El trabajo me lo pueden entregar por WhatsApp como archivo, por WhatsApp como foto, por Classroom, subirlo al Classroom o mandármelo al mail. ¿Ok? Como a ustedes les sea más cómodo, yo no tengo ningún problema, lo voy a responder siempre. Lo voy a corregir Profe, siempre. yo no tengo su mail. Bien, ¿querés que lo anote en el chat? ¿Lo anoto acá en el Sí. chat? Ahí va. Uy. A ver, ahí. Pero, ¿qué pasa? Ahí está. Ahí va. Ahí está anotado en el chat. Bien. Genial. Bueno, ¿dudas o preguntas hasta acá? ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Genial. Entonces, genial. Si tienen dudas sobre el método científico de las ramas de la biología, pueden repasar la unidad 1 o el PowerPoint que corresponde a la unidad 1 y listo, no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Cómo venimos en el aula? ¿Bien? ¿Me hacen una seña o algo? ¿Están todos bien y vivos? Sí. Veo que se están peinando, ¿puede ser? ¿En el aula? ¿No? ¿Sí? No, profe, ¿Qué están estamos haciendo? acá. Qué lío. Bueno, listo. Ok, bueno, buenísimo. Entonces vamos a continuar con los temas de segundo, iba a decir, ya los estoy poniendo en segundo. Con un nuevo PowerPoint, una nueva unidad, que ahora no recuerdo si la he subido, así que si no la subí, la subiré hoy, ¿sí? Que es la unidad número 2. Así que vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan de la reunión, ¿sí? Y comenzamos con la unidad número 2. El primer tema que vamos a ver de la unidad número 2 de este primer año es niveles de organización de la materia. Quizás a algunos les suene esto de niveles de organización, así que lo vamos a explayar un poquito más. Bien, vamos a empezar definiendo un poco qué es la materia, ¿sí? La materia es un componente fundamental del universo que ocupa un espacio y que tiene peso, ¿sí? Siempre que yo estoy hablando de materia, materia llámese un líquido, un sólido, un gaseoso, ¿sí? De cualquier tipo, ¿ok? De cualquier tipo, me estoy refiriendo a materia. ¿Por qué? Porque ocupa un espacio, ¿sí? Sabemos que ocupa un espacio y que tiene peso. Por ejemplo, si yo agarro una mesa, sé que la mesa está compuesta de madera, la madera es un sólido, y ocupa un espacio, porque obviamente tiene un espacio físico que está ocupando, y obviamente que tiene peso, si la levanto, tiene peso, ¿no? Ahora, cualquier cosa que pensemos que sea sólida, nos damos cuenta de eso. Ahora, pensemos en un líquido, ¿no? Si yo tengo una botella de Coca-Cola vacía, pesa cierta cantidad. Ahora, si está llena de Coca-Cola y yo la levanto, tiene otro peso, mucho mayor. Y eso no fue porque cambió la botella de plástico, sino porque tiene líquido adentro. O sea que cualquier sustancia que sea líquida también tiene peso y también ocupa un espacio. ¿Sí? Está ocupando el espacio adentro del recipiente de la gaseosa. ¿Sí? Lo mismo ocurre en los océanos, en los mares, en una laguna. Una laguna está ocupando un espacio que es dentro de la laguna y obviamente que tiene peso. ¿Sí? El agua tiene peso. Y lo mismo pasa con los elementos o la materia en estado gaseoso. ¿Sí? Quizás yo no me doy tanto cuenta en el aire, pero imagínense si inflamos un globo. Si inflamos un globo, yo estoy llevando el aire desde mi cuerpo hacia el interior del globo. ¿Ocupa un espacio? Sí, ocupa el espacio en el interior del globo. ¿Sí? ¿Y tiene peso? Sí, tiene peso, porque si yo inflo el globo, lo ato y lo suelto,
el globo cae, ¿no? No es que salvo que sea de helio, que el helio se va hacia arriba, pero también tiene peso, el globo se cae. Entonces también tiene peso. O sea que cualquiera sea el estado, líquido, sólido, gaseoso, de cualquier elemento que encontramos sobre la Tierra, es considerado materia, porque ocupa un espacio determinado y tiene peso. ¿Sí? Y siempre, pero siempre, siempre la materia está constituido por una unidad que se llama átomo. ¿Sí? El átomo es la unidad más chiquitita, la porción más chiquitita de materia que tiene la capacidad de poder combinarse entre sí. O sea, los átomos es lo más chiquito en materia que podemos ir. No hay algo más chiquito que el átomo. Y el átomo se puede combinar entre sí, ¿sí? Con átomos iguales o diferentes, y generar otra escala de materia, ¿sí? Otro tipo de materia, que es las moléculas. O sea, cuando varios átomos se combinan entre sí, yo ya dejo de tener átomos, porque átomo es uno solo, ¿sí? Y lo que tengo son moléculas, ¿ok? Por ejemplo, si yo combino un átomo de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno, ya no tengo un átomo de hidrógeno y 2 átomos de Hola, oxígeno. profe. Hola, Martu, buen día. Sino que tengo una molécula, porque son esos átomos combinados. ¿Sí? Esa molécula que formé es agua, es una molécula de agua. ¿Sí? Lo mismo, si yo combino, por ejemplo, 2 átomos de carbono y un átomo de oxígeno, ¿sí? Ya dejan de ser átomos porque se combinaron y forman una molécula, que es la molécula de, perdón, dije al revés, eran 2 átomos de hidrógeno y una de carbono. CO2, ¿sí? Es el dióxido de carbono, ¿ok? Tengo una molécula de dióxido de carbono, o una molécula de agua, como dijimos recién. Perfecto. Entonces ya no tengo átomos, tengo moléculas. Es como un nivel más de organización de la materia. Lo estoy organizando de otra forma, ¿sí? Un poquito más complejo. Ahora, si yo quiero elevar un poquito más ese nivel de complejidad, cuando yo combino varias moléculas, formo una sustancia. No es lo mismo tener una sola molécula de agua que tener muchas moléculas de agua combinadas que forman el agua, justamente. La sustancia es el agua, ¿sí? Entonces, cuando yo acumulo mucha cantidad de moléculas, formo una sustancia, que en mi caso, en mi ejemplo, es el agua. ¿Qué tipo de otras sustancias pueden ser? Bueno, por ejemplo, ¿se acuerdan el ácido clorhídrico del estómago? Eso es una sustancia, ¿sí? Se combinan porque hay muchísimas moléculas, justamente de ácido clorhídrico, que se juntan entre sí y forman una sustancia, ¿ok? Que es el jugo digestivo. ¿Sí? Entonces, cuando muchas moléculas se juntan, forman una sustancia. ¿Sí? La sustancia, por lo general, es líquida, pero puede ser gaseosa y también puede ser sólida. ¿Sí? Pensemos en el aire. Yo junto muchas sustancias distintas. Por ejemplo, dióxido de carbono, monóxido de carbono, vapor de agua, ¿sí? Todas esas, bueno, y un montón más, obviamente, nitrógenos, de todo, no sé, ahora no se me ocurren, pero miles de gases distintos. Todos en forma de molécula. Cuando los combino entre sí, formo una sustancia que, en mi ejemplo, se llama aire. ¿Sí? El aire no es solamente oxígeno o dióxido de carbono, es una mezcla de muchos gases diferentes. O sea que las moléculas pueden ser iguales o pueden ser diferentes. ¿Sí? Diferentes, puse el ejemplo de el aire. Iguales, pongo el ejemplo del agua, ¿sí? O del ácido del estómago. O la capa de ozono. La capa de ozono son todas moléculas de oxígeno, ¿sí? En realidad de O3, que es ozono, no es oxígeno. Pero esos átomos combinados forman la molécula de oxígeno 3 y muchas moléculas de oxígeno 3 conforman la capa de ozono. ¿Sí? ¿Se entendió este concepto hasta ahora? Sí. Bien, genial. Me frenan, ¿eh? Si tienen una pregunta o la pueden escribir en el grupo, no pasa nada, como ustedes quieran. Bien, entonces, la sustancia es un escaloncito más, un nivel más de
los niveles de organización de la materia, ¿sí? Acá puse el ejemplo del estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, ¿sí? Recordemos, en el estado sólido, las moléculas que conforman ese estado no se mueven, están una pegadita al lado de la otra y no se mueven, pero para nada. Vibran, sí, pero muy poquito, no vibran mucho entre sí, y obviamente que al estar tan pegadas entre sí, tan compactas, tienen una forma propia, o sea, forman algo, ¿sí? La mesa tiene esta mesa, ¿sí? O sea, el celular tiene ese celular, ¿ok? Tiene esa forma, digo, de celular. Bien, en el caso del líquido, las moléculas están un poquito más separadas, se empiezan a mover un poquito más, vibran un poquito más, y obviamente que eso le da la característica de que adquieran la forma del recipiente que lo contiene. Si yo pongo agua en un vaso, va a adoptar la forma del vaso. Si lo pongo en una botella, va a adoptar la forma de la botella. Si lo pongo en un balde, va a adoptar la forma del balde, ¿sí? Y finalmente el estado gaseoso, las moléculas están mucho más separadas, tienen mucho espacio entre sí, se mueven más rápidamente, vibran más rápido y ocupan todo el lugar disponible del recipiente. Mientras que en el agua podíamos dejar un espacio en los líquidos, ¿sí?, sin ocupar, en el gas las moléculas, como se mueven tanto, ocupan todo el recipiente que lo contiene, ¿sí? En el caso del aire, ocupará todo el planeta Tierra y la atmósfera, ¿sí?, hasta, qué sé yo, la última capa de atmósfera, y después ya no será aire, será el espacio, ¿no? Bien, ¿dudas hasta acá, preguntas? Nada, fácil. Se nos va a cortar. Les pido que se vuelvan a unir en el aula también, porque vuelvo a poner presente, ¿ok? Ok, profe. Bien, genial. Pongo a grabar, continúo con la clase y ustedes, chicas, son libres, no se preocupen. Nos vemos. Ok, adiós. Bien. Bueno, continuamos entonces acá, nosotras las que hemos quedado. Bien. Perfecto. Entonces, nos habíamos quedado en el nivel de sustancia, ¿sí? Entonces, las sustancias, cuando nosotros hablamos de sustancias, las podemos clasificar, ¿sí?, en diferentes tipos de sustancias. Yo acá puse la clasificación que vamos a utilizar en biología. Dentro de estas sustancias podemos decir que pueden ser orgánicas, ¿sí?, e inorgánicas. ¿Cuándo hablamos de sustancias orgánicas? Cuando en la estructura de la sustancia, en la composición de la sustancia, tenemos átomos de carbono, ¿sí?, del compuesto carbono, que están unidos en una cadena. Y que además de los átomos de carbono, tenemos hidrógenos y oxígenos. Por ejemplo, si yo les digo glucosa, la glucosa es una sustancia que la producen las plantas, las incorporamos todos los seres vivos, ¿sí?, están en nuestro cuerpo, y es como el alimento principal de la célula, ¿sí? La glucosa, si nosotros vemos un dibujito de una glucosa, buscamos en internet, vemos que son muchos átomos de carbono que están unidos entre sí. Creo que son 6 átomos de carbono que están unidos entre sí, ¿sí? Esos átomos de carbono, a su vez, están combinados con oxígeno y con hidrógeno, ¿sí? Oxígeno, hidrógeno, carbono son nombres de compuestos científicos que están en la naturaleza, ¿ok? Cuando vean química lo van a desarrollar mucho mejor. Pero bueno, si una sustancia tiene carbonos unidos entre sí, ¿sí?, y contiene también átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno, todos combinados, forman una sustancia, pero específicamente una sustancia orgánica, ¿sí? Y, por ejemplo, la gran mayoría, en realidad, no por ejemplo, no, la gran mayoría, por ejemplo la glucosa, se originan o se sintetizan gracias a los vegetales y gracias a un proceso que realizan los vegetales, que lo vamos a ver este año, que se llama fotosíntesis, ¿sí? Bien. Las sustancias orgánicas son también conocidas como factores bióticos, ¿sí? Porque tienen, o sea, no tienen vida en sí, digamos, pero pueden originar vida. De hecho, lo hace. La glucosa, si no estaría presente,
ningún ser vivo podría vivir, ¿sí? Bien, y estos factores bióticos o sustancias orgánicas se pueden dividir en 4 grandes grupos. Los hidratos de carbono, que también se llaman glúcidos, los lípidos, que son las grasas, las proteínas, que se llaman también prótidos, y los ácidos nucleicos. ¿Sí? Lo vamos a ver este año, así que tranqui. Pero nos quedamos con que los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, Profe, los ácidos, ¿sí? que Emilia está tipo acá con nosotras, pero no tiene batería en el teléfono. Ok, no hay problema, no pasa nada. Buenísimo, gracias por avisarme. Así le pongo también presente. Bien, estos 4 grupos, ¿sí? Recordemos siempre, son sustancias orgánicas. Pero después tenemos las sustancias inorgánicas, que son aquellas que no tienen átomos de carbonos unidos en cadena, ¿sí? O sea, no están unidos en cadena, pero puede tener carbonos que no estén unidos, digamos, ¿sí? O sea, ¿puedo tener carbonos, hidrógenos y oxígenos en las sustancias inorgánicas? Sí, pero con la diferencia de que los átomos de carbono no estén unidos en una cadena. Porque si no, si están unidos en una cadena, estoy describiendo las sustancias orgánicas. ¿Ok? Entonces, dentro de las sustancias inorgánicas, tenemos a los ácidos inorgánicos, ¿sí? Las sales minerales, el agua, ¿sí? Etcétera. Son algunos ejemplos de sustancias inorgánicas, ¿sí? O sea, el agua tiene oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Pero, por ejemplo, no tiene carbonos. O sea, las sustancias inorgánicas pueden no tener alguno de estos 3 compuestos y definitivamente no tienen los carbonos unidos en cadena. ¿Se entendió esta parte? Es un poco complicado, pero bueno. Bueno, dentro de las sustancias inorgánicas encontramos lo que se conoce como factores abióticos, ¿sí? Recordemos que la partecita de la palabra bio hace referencia a vida, ¿sí? Biótico es portador de vida. Si yo digo factores bióticos, son aquellos factores que tienen vida, ¿sí? O están compuestos de sustancias que generan vida. Pero si yo digo abióticos, el prefijo a niega todo lo que sigue en la palabra. O sea, abióticos es que no, la A, bióticos, no tienen vida, sin vida. ¿Ok? Ok, bien. Ahí la presa me está diciendo que se quedaron sin internet definitivamente, así que bueno. Bien, ¿dudas o preguntas hasta acá con las sustancias? ¿Nada? ¿Estamos bien? No. Ok, genial. Bien. Para seguir hablando de un nivel más de sustancia, que es el nivel de membrana, tenemos que aprender un poquito cómo fue el origen de la vida. Hace millones de años atrás, ¿sí? Se cree, se considera, para la ciencia, es lo que la ciencia cree, ¿sí? Que en el agua se produjeron algunas reacciones químicas entre diferentes tipos de sustancias, ¿sí? Y a partir de ahí, a partir de que diferentes sustancias se combinaron entre sí, ¿ok? Diferentes sustancias, no digo siempre la misma sustancia, hablo de diferentes sustancias que se unieron entre sí, se combinaron, sufrieron esas reacciones químicas y dieron origen a un nuevo nivel de complejidad de la materia, un nuevo nivel de organización de la materia, que son las membranas, ¿sí? Las membranas las vamos a tratar de acá hasta que no veamos nunca más biología en la escuela. Es un concepto muy importante porque la membrana tiene sustancias orgánicas y sustancias inorgánicas. O sea, una membrana de una célula, ¿sí? Que es lo que rodea a la célula por fuera, que es justamente la membrana plasmática, ya la vamos a ver este año, es aquella que está compuesta por proteínas, lípidos e hidratos de carbono, o sea, sustancias orgánicas, pero también tiene pequeñas moléculas de agua, ¿sí? O de otras sustancias que son elementos inorgánicos, ¿sí? O sea, tiene de las dos combinados.
que bueno, en ese momento en el agua, cuando se produjo estas reacciones químicas, tenían cierta independencia entre sí, ¿no? Es como que cada uno estaba viviendo independientemente, pero bueno, las condiciones de la vida en ese momento del planeta cambiaron, se combinaron, y empezaron a formar esta membrana, ¿sí? Que es también llamada como protoplasma, porque fue como la primera membrana, digamos. Proto es antiguo, viejo. Bien, estas membranas primeras, ¿sí? Que repitamos, es un nuevo nivel de organización de la materia, ¿sí? Estamos como en un nivel un poquito más complejo. También originaron células, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos una célula, que de hecho lo vamos a hacer dentro de poquito tiempo, vamos a ver que está rodeada por fuera por una membrana, pero dentro de la célula también hay membranas, ¿sí? Por ejemplo, la membrana que rodea el núcleo, la membrana de la mitocondria, la membrana de los retículos endoplasmáticos lisos, rugosos, el aparato de Golgi, todas las vesículas que se forman están rodeadas por membrana. Entonces, si yo quiero ir un nivel más en complejidad, la membrana va a dejar de ser membrana y se va a transformar en otra cosa. ¿En qué se va a transformar? En una célula, ¿sí? La célula es, por definición, si yo voy al diccionario, me va a decir que la célula es la mínima porción o la mínima unidad de materia que puede tener vida propia y que puede combinarse. Si recordamos, un concepto parecido es el de átomo, era la mínima porción, ¿sí?, que podía combinarse. ¿Se acuerdan? Lo vimos un par de diapositivas atrás. Pero a diferencia de la célula, es que la célula tiene vida. Es lo más chiquitito que podemos considerar que tiene vida. ¿Por qué? Porque la célula realiza todas las características que realiza un ser vivo, ¿sí? Ya lo vamos a desarrollar más adelante, pero lo adelanto. La célula nace, la célula crece, se desarrolla, muere en algún momento, puede alimentarse, elimina desechos, se relaciona con otras células, se puede reproducir y dejar descendencia, ¿sí? Todos esos conceptos hacen que sean las características de un ser vivo, por ende, si la célula lo cumple, la célula es un ser vivo, ¿ok? Así que, si yo les digo cuál es la definición de célula, ustedes me dicen es la mínima unidad o la mínima porción de materia que puede tener vida propia y que también puede combinarse entre sí. ¿Ok? Y ya estamos hablando de un nivel de complejidad más elevado que las membranas, obviamente, es un escaloncito más en los niveles de organización, pero a partir de acá ya empezamos a considerar como vida propiamente dicha, ¿no? Todos los niveles de organización que vienen a partir de ahora están relacionados, bueno, todos están relacionados con la vida, pero a partir de las células como ya un nivel de complejidad más elevado, ¿no?, que marcó un antes y un después en la vida de la Tierra, ¿no? Entonces hay que darle como una relevancia un poquito mayor, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si combinamos células? Si combinamos células, obtenemos un nuevo nivel de organización que se llama tejidos, ¿sí? Todas las células que se combinan para formar un tejido cumplen la misma función entre ellas. Todas se unen y cumplen la misma función, hacen lo mismo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo un músculo, ¿sí?, qué sé yo, el gemelo, ¿no?, el músculo que está en la pantorrilla, abajo de la rodilla, digamos. Ahí tengo un músculo, el gemelo, que es el que yo voy a ejercitar cuando subo la montaña o cuando voy al gimnasio. Bien, esas células que componen ese tejido, que es el tejido muscular, cumplen todas una misma función. ¿Cuál es la función? Bueno, se estiran y se acortan, permitiendo que el músculo pueda moverse, ¿sí? Lo mismo pasa con las células del hígado, lo mismo pasa con las células que conforman el ojo, ¿sí?, o el pelo, ¿ok? O sea, cualquier tipo de célula que conforma un tejido, ¿sí?, cumple la misma función. Bien, ahora, ¿qué pasa si me voy un escaloncito más de tejido? Si yo puedo combinar tejidos iguales o diferentes tejidos, ¿sí?,
en donde se unen entre sí para cumplir una función determinada, voy a originar un órgano. Por ejemplo, el corazón es un órgano. Está compuesto por tejido cardíaco, ¿sí? Pero no es el mismo tipo de tejido cardíaco. Voy a tener tejido cardíaco liso y tejido cardíaco, se llama propiamente dicho, ¿sí? O sea, hay dos tipos de tejidos en el corazón. ¿Los dos están compuestos por la misma célula? No, son células distintas, porque justamente son dos tejidos diferentes. Pero los dos tejidos cumplen la misma función, sí, que justamente hacer que el corazón lata. Esa es la función del corazón. ¿Ok? O sea, en un órgano puede haber diferentes tipos de células que conforman diferentes tipos de tejidos, pero siempre van a ir como hacia lo mismo, siempre van a hacer que ese órgano tenga la misma función. Si yo analizo la piel, ¿sí? En la piel hay 6 tipos de células distintas, pero esas células se combinan para formar un tejido, en realidad varios tejidos, ¿sí? Y esos tejidos, esos 6 tejidos diferentes, conforman un órgano que es la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo, ¿sí? Es considerado un órgano. Bien, ¿dudas, preguntas hasta acá? ¿Alguna duda? Profe, No, que ¿cómo nos se hayan- llamaban los tejidos del corazón que dijo? Los tejidos del corazón tenemos, o sea, todos se llaman tejidos cardíacos, ¿sí? Porque justamente cardíaco hace referencia a corazón. Pero tenemos el músculo cardíaco, que se llama propiamente dicho, ¿sí? No sé si tiene otro nombre, y después tenemos el músculo liso. Son los dos músculos, perdón, los tejidos lisos, son los dos tejidos que conforman el corazón. Se lo llama músculo liso y músculo cardíaco porque justamente el tejido que forman es un tejido muscular, ¿sí? Pero por ahí, para no confundirlos a ustedes con el músculo del que hacemos los bíceps, ¿sí? O los gemelos, le llamamos cardíaco, tejido cardíaco, ¿sí? Es como que tiene muchas sí, nombres distintos, digamos, pero es siempre lo mismo. Pero sí, o sea, ya lo vamos a ver más adelante, que cuando veamos... esto es un power en la... No sé si eso está, pero creo que estaba en la unidad. Hay como más ejemplos. Ustedes van a la unidad, no al power, sino a la unidad propiamente dicha, al resumen, a lo que llama unidad 2. Ahí creo que está bien explicado bien cada uno de estos y hay más ejemplos y todo. Acá yo lo armé como para que sea más corto, si no el power me iba a durar un montón. Bien. Seguimos. Entonces, si yo uno varios órganos entre sí, voy a formar un sistema de órganos. Por ejemplo, en el sistema digestivo, ¿sí? Yo uno la boca, el esófago, la faringe, no, perdón, la laringe, el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado, el recto, el ano, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar. O sea, son todos órganos. Si yo los enumero así, son todos órganos distintos. Ahora, si yo los estudio todos juntos, formando justamente un sistema, el sistema digestivo, es un sistema de órganos, ¿sí? Es un sistema de muchos órganos que funcionan entre sí para cumplir una función determinada. ¿Cuál es? La de la nutrición y la de la eliminación de los desechos, ¿sí? Bien, eso es un sistema de órganos. Es un nivel más de complejidad porque estoy uniendo varios órganos, los estoy relacionando entre sí. Es un poquito más complejo que analizar solamente un órgano, pero este sistema de órganos me permite cumplir una función determinada. ¿Sí? Yo puse el ejemplo del digestivo, pero si vamos al urinario, ¿no? El sistema uroexcretor pasa lo mismo. Si yo combino, estudio por un lado el órgano de la vejiga, los uréteres, la uretra, los riñones, ¿sí? Son todos órganos separados, si lo digo así. Pero si yo digo sistema de órganos, ya no me estoy refiriendo solamente a los órganos, me estoy refiriendo a varios órganos que, relacionados entre sí, cumplen una función, por ende es un sistema de órganos, por ende forman el sistema uroexcretor. ¿Sí? Eso es un sistema de órganos. Bien,
Ahora, si me voy en un nivel más de complejidad y empiezo a relacionar los sistemas de órganos entre sí, o sea, relaciono el sistema reproductor, el sistema osteoartromuscular, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema musculoesqueletor, el sistema linfático, el sistema nervioso, ¿sí? El sistema de las hormonas, que es el endocrino, el sistema de los sentidos. Si yo organizo todos esos, los estudio todos juntos, relacionándolos, voy a formar un individuo, ¿sí? Un individuo que puede ser un ser humano, puede ser otro animal, puede ser una planta, ¿sí? Estudio la parte de quizás no las neuronas de las plantas, porque las plantas no tienen neuronas, pero por ejemplo, si quiero estudiar como el sistema digestivo de las plantas, voy a estudiar, por ejemplo, el proceso de fotosíntesis, ¿sí? Los órganos que abarcan ese proceso. Puedo estudiar cómo sube y baja el agua y los diferentes nutrientes por la planta, eso es como un sistema de circulación. Puedo estudiar cómo reaccionan las plantas, eso es un sistema nervioso, pero de la planta, ¿sí? O sea, cada individuo tendrá sus limitaciones, no serán los mismos sistemas, ni los mismos órganos, si estoy hablando de una bacteria, de un virus, de, qué sé yo, de una planta o de un animal, obviamente, ¿no? Cada uno tiene lo suyo, digamos, y funciona a su manera. Pero sin embargo, todos son individuos, todos tienen órganos, todos tienen sistemas de órganos. No serán los mismos, pero los tienen, ¿ok? Bien, ¿y qué es un individuo? Un individuo es un ser, ¿sí? Un ser vivo, único, ¿sí? Que se diferencia de otro ser vivo, capaz de cumplir con todas las funciones vitales que tiene un ser vivo, ¿sí? Las menciono, voy despacito. Los seres vivos pueden nacer, pueden desarrollarse o crecer, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones está bien dicha. Obviamente que si crece y se desarrolla, también llega un momento en el cual muere, esa es otra característica, muere. También puede relacionarse con el medio en donde vive, ¿no? Ya sea con otros individuos o con la naturaleza, el ambiente donde vive, o sea que relacionarse con el medio es otra característica que conforma un ser vivo. También el ser vivo se alimenta, obviamente, si no se muere, o sea que nutrirse o alimentarse es otro, nutrirse sería el término correcto, pero bueno, podemos, si hablamos de individuo, decimos que se alimenta, si hablamos de las células que conforman ese individuo, decimos que las células se nutren. Así que nutrirse, alimentarse. Y obviamente que si me alimento también elimino desechos, obvio, porque no me van a quedar ahí en el cuerpo intoxicándome, ¿no? O sea que eliminar desechos también es otra característica de los seres vivos. Y después también reproducirse, ¿no? Porque como dejo, o sea, ese ser vivo en algún momento muere, pero antes de morirse tiene que dejar alguna descendencia, algún hijo, ¿no? que continúe con la especie. Entonces, reproducirse también es otra característica de un ser vivo. ¿Sí? Las repito. Nacer, desarrollarse o crecer, es lo mismo. Morir, reproducirse, relacionarse con el medio, nutrirse o alimentarse y eliminar desechos. ¿Sí? Bien. Entonces, si un ser vivo cumple con todas esas características y encima está compuesto por un sistema de órganos, voy a estar hablando de un individuo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Los individuos pueden ser todos iguales, ¿sí? Por ejemplo, una manada de lobos que viva en el bosque, son todos individuos de la misma especie, o sea, son iguales entre sí, o muy semejantes, y si se relacionan entre sí, si se reproducen entre sí y tienen un lobito bebé, ese lobito va a ser igual a sus papás, ¿sí? O sea, dejan una descendencia. Pero a su vez, ese lobito hijo tiene otros hijitos que van a ser iguales a ese lobito, iguales a sus abuelos, digamos, ¿no? Entonces, eso se llama dejar descendencia fértil, o sea, dejar descendencia, dejar un hijo que a su vez sea fértil y pueda dejar otros hijos,
¿ok? Para continuar con la especie. Bueno, justamente esta característica, que puedan dejar descendencia fértil y que sean iguales o muy semejantes entre sí, es lo que se conoce como especie, ¿sí? La especie es un nivel más de individuo, porque individuo puede ser uno solo, pero especie ya me está hablando de que es un individuo, pero que tiene ciertas características que yo no puedo dejar de lado, ¿sí? Entonces, la especie son individuos que son iguales o semejantes entre sí, y que si se relacionan, dejan descendencia fértil. Eso es una especie, ¿ok? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si conviven muchas especies distintas? Por ejemplo, yo acá en mi casa convivo. Estoy yo con mi novio, somos la especie Homo sapiens, el ser humano. Ahora convivo con el perro, con mis dos perros, mis perros son de otra especie, ¿no? Es el Canis familiaris, otra especie. Bien. Ahora puede ser que en algún momento, espero que ahora no, haya convivido con alguna cucaracha, con alguna lombriz del patio, con mosquitos, que eso todos los días, porque están a full los mosquitos, con moscas, ¿sí? Con diferentes gusanitos que, no sé, se formaron en la basura, qué sé yo, ¿no? O sea, o con las vaquitas de San Antonio en las plantas, ¿sí? El otro día apareció un grillo, que lo dejé ahí en el malbón, que viva feliz, ¿sí? Iguanas, siempre tengo un montón de iguanitas acá. O sea, son diferentes especies, que obviamente la iguana no es igual que mi perro, se parece un poco porque es bastante feo mi perro, pero bueno, no importa, eso es otra cosa. Obviamente no son iguales, obviamente no se pueden reproducir y dejar una descendencia fértil, ¿sí? O sea, son dos especies distintas, pero todos convivimos en una misma casa, entonces, o en un mismo ambiente. Entonces, cuando diferentes especies, ¿sí?, pueden convivir, relacionarse entre sí, ya sea que una se coma a la otra, o vivan juntas para beneficiarse, o lo que sea, o compartan simplemente el espacio y no se molesten, ¿sí?, una con la otra, en un determinado lugar, ¿sí?, puede ser abajo del mar, en un río, puede ser arriba de una montaña, en la playa, en una selva, en una sabana africana, o donde sea, o en la pampa, ¿sí?, en un lugar determinado, y en un cierto momento determinado, porque yo no convivo con los mamuts que había en el pasado, obviamente estamos hablando de dos tiempos geológicos distintos, ¿sí?, y tampoco convivo con los leones de África. No solamente no estoy en el mismo lugar, ¿sí?, sino que estoy por ahí en un tiempo distinto. El león, ¿no?, que ya falleció o que todavía no va a nacer, no va a convivir conmigo. Entonces, cuando diferentes especies conviven juntas en un determinado lugar y en un determinado tiempo, se las llama población. Y es un nivel más de organización de la materia. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas o consultas hasta acá? ¿Cómo vienen? ¿Difícil? Más o menos, ¿no? Igual después lo releen todo, tranqui, que esto después lo vamos a ir viendo. Yo entendí un poco sobre la parte en donde nombraste la parte de que nacemos, Sí, vivimos, sí. vivimos, no, morimos, Morimos. nos reproducimos y nos nutrimos. Bien. Eso son características de los seres vivos. Si un organismo, un individuo, puede cumplir con todas esas características, decimos, es un ser vivo. De entrada, o sea, es un ser vivo. Ahora, si hay una de esas características que no la cumple, y bueno, está medio en duda, ¿no? Por ejemplo, miren, pongamos el ejemplo de un virus, el coronavirus. El coronavirus nace, obviamente, de algún lugar se origina, se desarrolla, ¿no? O sea, crece en su momento, qué sé yo. En algún momento muere, sí, obviamente, muere. Pero en realidad no se puede nutrir porque por las características que tienen los virus, el virus no se alimenta, por ende tampoco elimina desechos. Se puede reproducir, sí, justamente deja muchos virus que infectan diferentes células y por eso, ¿no?, se produce una enfermedad. El resfriado, por ejemplo, o el virus del SIDA, también lo mismo, ¿no? Deja una enfermedad. ¿Se relaciona con el medio? Sí, obvio, se relaciona con las células que están vivas y sanitas de mi cuerpo, ¿no?, infectándolas.
O sea que, fíjense que pueden cumplir algunas características, pero otras no. Entonces, eso ya plantea en la biología un dilema, ¿no? Acá ya tenemos un problema, porque ¿dónde lo pongo? ¿Con los seres vivos porque cumplen algunas características? ¿O lo pongo con los seres no vivos porque no cumplen todas? ¿No? O sea, raro. Está ahí medio en el limbo. Entonces, hoy por hoy, algunos científicos, algunos autores dicen, no, los virus son seres vivos porque cumplen algunas características de los seres vivos. Bueno, está bien, lo puedes considerar así, pero hay otros autores que dicen, no, escúchame, pero no cumple todas las características del ser vivo. Porque, por ejemplo, nutrir y eliminar desechos no lo cumple. Entonces, ¿es realmente un ser vivo? Y no, dicen algunos autores, ¿no? Tiene que cumplir todas las características. Entonces ahí es cuando empiezan estos dilemas y nos damos cuenta que en la ciencia, y más en la biología, más todavía, no hay blanco o negro, ¿sí? Hay blanco y muchísimos grises, muchísimos, y después viene el negro, ¿ok? Entonces, bueno, es un poco difícil a veces establecer reglas generales, porque siempre, pero siempre, en la biología, para todas las reglas que creamos que existen, siempre hay una excepción. Una seguro, como muchas más, a veces hay más de una, ¿no? Así que, nada, o sea, yo les explico esto es lo que hoy utilizan los científicos para catalogar, para estudiar, es una buena forma de organizar las cosas, pero siempre hay ejemplos como esto de individuos, ¿no? O sea, ¿es un individuo un virus? Y no, porque en realidad individuos es que cumpla las funciones de un ser vivo, y el virus no cumple todas las funciones. Entonces, ¿cómo lo llamo? ¿Lo llamo individuo? Sí, lo puedo llamar individuo, pero también lo puedo llamar organismo, ¿no? O virus directamente. Es como, ahí ya empieza a no haber diferentes como zonas grises que no están buenas, porque siempre hay algo que nos rompe la regla y nos mata, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Es lo que tenemos. La ciencia es así. Siempre recordemos que todo esto que yo les estoy explicando es un sistema, igual que el método científico, igual que las ramas de la biología, es un sistema que organiza al ser humano. En la naturaleza no está así dividido, ¿no? De hecho, en la naturaleza yo no puedo sacarle, ¿no? a un ser vivo un sistema de órganos y estudiarlo solo. Siempre lo organizo, lo estudio en relación a otros sistemas, digamos, ¿no? En la naturaleza no funciona así. Pero bueno, en el ser humano sí, pues lo arma así. Bueno, se nos va a cortar. ¿Dudas, preguntas, consultas? Ninguna. No. Si les queda alguna, por al grupo de cierto, WhatsApp, ¿ok? Prometo subir muy pronto esto que está grabado, ¿sí?